buenas tardes, noche o día, dependiendo a la hora y momento que esté viendo, revisando este video. Ok, vamos a, por mi parte, me presento, soy Santiago Vizcaíno García, que tengo como compañera Juan Manuel Rodríguez. Bueno, vamos a mostrarle el programa, que es lo que nos dejó como tarea, y lo activamos. Aquí tenemos básicamente la ventana, que tenemos malla 1, malla 2, malla 1 y resistencia 3, que es lo primero que se le salta a la vista. Ok, básicamente este programa pide los valores de la resistencia de cada una de las mallas y la resistencia, el valor de la resistencia que comparten en común. Vamos a mostrar la ejecución, colocamos 15, 30, 10 y 20 aquí abajo. Y en la resistencia que comparten en común ponemos 5 ohmios. Aquí esto es voltio, voltio y ohmio y ohmio. Resolver. Y se nos abre otra ventanita con ya la resolución hecha, que nos muestra la corriente de la malla 1, la corriente de la malla 2, el voltaje de la resistencia 1, el voltaje de la resistencia 2 y el voltaje de la resistencia 3. Como ve, básicamente es bastante sencillo. Simplemente le colocamos 5 datos y de esos 5 datos tenemos el valor de cada una de las resistencias y las corrientes que pasa una de las mallas. Este programa resuelve el circuito que usted nos proporcionó por el método de mallas. Básicamente lo que busca este programa es la corriente I1 que pasa por aquí, I1 y I2 que pasa por acá, I2, y los voltajes de cada una de las resistencias. Este es I1, R1, R2 y R3, que es la resistencia que comparten en común. Ok, y como ya le había dicho, esto es por el método de mallas, que no me voy a detener para explicarle cómo es, porque bueno, usted ya debería saberlo. Ok, ahora vamos por la chicha, lo que está detrás, el jugo detrás de todo este invento de ingeniería. Ok, el algoritmo básicamente se ejecuta en main, que es simplemente este archivito pequeñito que tenemos aquí, que si ves solo tiene 6 líneas y con 2 espacios, que manda a importar from vistas la clase ventana, que crea una instancia y luego la manda a ejecutar con su método run. Ok, y vamos a ver qué es ventana. Ventana es básicamente lo que se nos abre aquí, es el todo, que lo mandamos a crear una instancia con la importación de tkinter con su método tk. Colocamos su título, su tamaño básico es con un ancho de 800, un alto de 600 y muy importante, con un atributo frame que le pasamos como parámetro root, que es básicamente la ventana. Este atributo frame se crea a partir de la clase que yo creé frame, llamada frame. Vamos a ver qué es frame. Frame es básicamente todo esto, es donde se guarda, aparte de la ventana principal, donde se guarda todo. Es lo que le aparece aquí marcado en gris, es todo esto, que contiene malla 2, malla 1, R3 y resolver, y el botón de resolver. Ok, bastante complejo. Sí, o sea, un poquito complejo, sale muy largo si lo explico punto por punto aquí. Pero podría explicar primero las dos, sus clases, y luego podremos, por último, variables de frame y como casi todo se ejecuta aquí. Vamos a pasar con button, que es lo más sencillo. Tenemos su texto de botón, su función ejecutar, que yo lo llamé callback, porque callback es la forma en programación que se refieren cuando una función o método se pasa como parámetro. Tenemos básicamente la fuente, el color del texto, el color de fondo del texto, los hachos, la altura, línea y más, etcétera, y un poco de etcétera por parte ya del diseño.
y lo mandamos a mostrar con grid. Vamos a pasar por entry. Entry es básicamente los entry que usted ve aquí, que lo manda a llamar la malla 2, malla 1 y el frame principal. Vamos a pasar a frame malla, que básicamente, desde que lo vuelva a ejecutar, que fue básicamente el frame que usted ve aquí y ve acá. Se crea en el frame principal dos instancias, que son las que ven aquí. Pide como en función constructora donde se va a estar el texto, que es un label frame, no un frame normal, sino un label frame, que la diferencia es que simplemente pide un título, siempre pone este titulito que usted ve acá. También su color de fondo, su ancho, su altura, que tenga borde y demás. También creamos aquí, como ya le había dicho, el entry, sus instancias de entry, que son los que usted puede apreciar aquí, sus entries. Las etiquetas que están al lado de aquí de los entries. Mucho más sencillo. Obvio, el nombre de las etiquetas de los entries se lo tiene que pasar por parámetro el frame, para que se me vaya entendiendo. Frame resolution, cuando el usuario coloque todos los entries de manera correcta y como debería de ser, a lo primero el botón se ejecutar este código, que es básicamente un top label, que es como si abriese otra ventana, que es donde se expresan los resultados. Pide el lugar donde va a ir ubicado y las resoluciones, básicamente lo que resolvieron el sistema de ecuaciones y que está bien. Ahora pasamos al label, que es simple, que tiene un label, que utiliza, usted sabe, importar tkinter, crea una instancia de label, lo manda a mostrar, tiene su atributo position, que se me olvidó decirle también. Frame malla tiene su atributo position, su get entry, donde se obtiene los valores de los entries, y también get entry tiene su método getEntry, que lo utiliza también en frame malla. Ahora, esto ya le he explicado básicamente los demás códigos más a detalle. Ahora vamos a pasar a la parte principal para que se nos haga más fácil. Aquí simplemente, como ya le había explicado, mando a crear varias instancias de cada uno de estos archivos, de cada una de estas clases, perdón. Y voy a través del método position que tiene cada uno, lo voy ubicando en el frame principal. Ok, tenemos aquí el button, el getEntry button, button, que se le pasa al lugar donde se va a estar ubicado, que es el frame principal, y el método, el callback, que se le pasa la función o método de parámetro. Y ahora vamos a explicar una parte muy importante. Esta ya es la parte que resuelve el sistema de ecuaciones. Ya cuando se obtienen los entries de malla 1 y malla 2, y también se obtiene el entry de la resistencia 3, ya podemos resolver el sistema de ecuaciones a través de la librería NumPy con su clase NP, que es para resolver el sistema de ecuaciones, que en mi caso es una matriz 2x2. Bueno, cuando se resuelve esta matriz 2x2 obtenemos las corrientes. Y al obtener las corrientes ya se nos sería fácil, ya con los valores obtenidos de las resistencias, calcular el voltaje de cada una de las resistencias. Luego se le pasa a la función frame resolution, que frame resolution es la que usted ve aquí, es la clase que cuando se le ejecuta crea el top label, donde se ve todos los resultados ya expresados de manera correcta. Y ok, ya aquí ya sería todo por explicarte el programa, que si lo ves bastante simple, pero detrás no es tan simple. Pero a pesar que me siento muy satisfecho por lo hecho y lo logrado, siento que hay cosas por parte de el estilo que se podría mejorar. Por ejemplo, que se vea más estético a la vista,
que este botón resolution fuese más centrado y que cuando tuviese más decorado por estas partes. También que por ya saltando a la parte del estilo, también tener parámetros de errores. Oye, si yo escribo esto y donde resolution, se me va a marcar error aquí en consola porque estoy pasando letras y no números. Eso ya con manejo de roles lo tendría que hacer, pero ya sería hacer mucho más trabajo de nuestra parte que se podría hacer en un futuro. Me gustaría mejorar mis habilidades con Tkinter, ya que se pudo si se tuviese más experiencia con este tipo de librería, se pudo haber hecho un mejor trabajo y que quedara bonito visualmente y también con sus respectivos manejos de errores. Y bueno, ya por parte de las conclusiones, obvio que nos quedó excelente, se cumplió todo lo que se nos pidió y esperamos estar mejor preparados para el uso de esta librería y que nos quede más profesional la cosa. Y ya eso sería todo. Hasta luego, mi profesor.